Entonces, se hace un reloj de sol, que también es una iniciativa vecinal y que para mí sería el primer antimonumento de la Ciudad de México, en el entendido de que es un monumento que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a asumir como monumento, no es impuesto por el Estado. No es una estatua de algún gran personaje que el Estado decide poner en una parte de la ciudad, en una calle. Es un proyecto que surge de la comunidad. Es un placer estar aquí para esta edición de las conversaciones de Counter Memories. Hoy contamos con la presencia de Becca Duncan, de la Ciudad de México. Es historiadora del arte y se dedica a la divulgación con énfasis en arquitectura y patrimonio. Desde 2018 conduce el programa de televisión El Foco de ADN 40 junto con Héctor de Moleón. Es columnista del suplemento cultural del periódico La Razón y de la revista Este País, además de ser articulista en Nexos. Ha participado en más de una docena de publicaciones como investigadora, editora, autora y traductora, entre los que destacan Caro Cruz, Lázaro Cárdenas, Los contemporáneos en El Universal, 100 años en la vida de México, El Universal Ilustrado, Antología y Un viaje, el metro de la Ciudad de México. Asimismo, ha colaborado como investigadora, curadora y gestora en diversas exposiciones en México y el extranjero. Beca, es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias, Eliana, y gracias al Goethe Institute por la invitación. Sí. Um, para empezar, estaba pensando mucho en qué significa tener esa conversación ahora mismo, ¿no? ¿Qué es este presente que estamos viviendo, que tú y yo estamos teniendo esa conversación por Zoom y no en situ, digamos, en el reloj de sol? Y me quedé pensando, más allá de eso, me quedé pensando en no solamente esa conversación dentro del contexto actual de lo que estamos viviendo, sino también dentro del contexto de qué significa hablar de memoria en el contexto mexicano, en cambio a Estados Unidos y lo que está pasando en las discusiones de los monumentos aquí o en Europa. Y entonces, para empezar, para colocarnos en un lugar, digamos, aunque sea arbitrario, pero de cierto presente, me quedé pensando en una cita de Octavio Paz que quería tomar como para abrir paso. En el 1990, cuando Paz recoge el premio Nobel, escribe: en América la excentricidad hispánica se reproduce y se multiplica, sobre todo en países con antiguas y brillantes civilizaciones como México y Perú. Los españoles encontraron en México no solo una geografía, sino una historia. Esa historia está viva todavía. No es un pasado, sino un presente. El México precolombino, con sus templos y sus dioses, es un montón de ruinas, pero el espíritu que animó a ese mundo no ha muerto. Nos habla en el lenguaje cifrado de los mitos, las leyendas, las formas de convivencia, las artes populares, las costumbres. Ser escritor mexicano significa oír lo que nos dice este presente, esa presencia, oírla, hablar con ella, descifrarla, decirla. Entonces, empezamos con el presente. O sea, si tú estuvieras ahora por Tlatelolco, por el reloj de sol, ¿qué se ve ahora mismo? Creo que lo que se ve es precisamente lo que señala Octavio Paz y que han señalado también muchos otros autores y estudiosos de la Ciudad de México. Es como en los espacios que transitamos cotidianamente podemos palpar de una manera muy real, digamos, está físicamente y materialmente frente a nosotros, las distintas capas de la historia que se sobreponen en una ciudad como lo es la Ciudad de México. El historiador alemán Karl Schlogel, que en una conversación previa te había comentado que para mí es una referencia obligada para hablar de estos de estos temas. Él tiene un libro llamado En el espacio leemos el tiempo, y él un poco lo que propone es que cuando tratamos de hacer historia, hacemos una cronología, ¿no? Una cronología de hechos.
Y cuando estamos en el espacio nos damos cuenta que a veces esa cronología no es tan limpia, ¿no? Es decir, está en el espacio lo que vemos son contrastes, vemos yuxtaposiciones entre un tiempo y otro. Y creo que uno de los lugares donde eso se hace mucho más presente es Tlatelolco. Cuando uno camina por ahí, quizá lo primero que llama la atención es la unidad habitacional, una unidad hecha en los años 60. Entonces, creo que esa es como la primera imagen, ¿no? Este sueño de la modernidad de mediados del siglo XX en México, una época de mucha prosperidad económica, en la que se está buscando un proyecto moderno, no solo, digamos, en un sentido arquitectónico, sino también político. Y ese quizá es el mayor símbolo de Tlatelolco. Pero a medida que vamos caminando por ahí, también nos encontramos con ruinas arqueológicas, ¿no? Que nos hablan precisamente de ese pasado prehispánico, de esas culturas a las que se enfrentaron los españoles en su llegada al continente americano. Y también nos encontramos con una iglesia de los primeros años posteriores a la conquista, que precisamente nos hablan de ese proceso de colonización y evangelización por el que atravesamos y del llamado mestizaje mexicano, ¿no? Entonces, en un solo espacio, entonces estamos frente a distintos tiempos. Está esa multiplicidad y esa simultaneidad de tiempos, una simultaneidad histórica. Entonces, para mí Tlatelolco creo que es un espacio que representa quizá mejor que cualquier otro en la Ciudad de México la idea de una ciudad como palimpsesto, ¿no? Como este manuscrito en el que se trata de borrar el texto anterior, se escribe uno nuevo, pero sigue presente debajo del texto nuevo las líneas, el trazo del texto anterior. Yo creo que eso es lo que Tlatelolco nos muestra. En una experiencia que, como bien dices, ahora no podemos tener, ¿no? Pero en una experiencia presencial, al caminar por ahí, eso es lo que uno ve y lo vemos, como te digo, de forma tangible al transitar por esos espacios. Pero también Tlatelolco se ha convertido, tristemente, en un espacio que representa el dolor colectivo, ¿no? De acontecimientos que han sido fundamentales para dar forma al México contemporáneo, como la matanza de estudiantes del 2 de octubre de 1968 y el sismo de 1985, que devastó completamente a la Ciudad de México y a muchas otras. Uh-huh, uh-huh. Bueno, justamente lo que quisiera que hagamos es abrir ese palimpsesto como si fuera un acordeón, ¿no? Porque es justamente lo que dices, es algo muy característico de muchos lugares en México. Y quisiera que abramos un poco todas esas etapas que mencionas que se conviven, confluyen en este lugar, porque lo que sí también me quedé pensando, que implica tener esa conversación acerca de espacio público en México a cambio de, digamos, Europa o Estados Unidos, es que no necesariamente se trata de continuidad, sino de rupturas constantes, sí, y de cosas que se intentan borrar, con éxito o no. La historia oficial o la historia colectiva trata de recuperar las cosas. Entonces es como una mezcla, una presencia que va acumulando espacio, convivencia, esa palabra que utiliza Paz, ¿no? Entonces vamos hacia atrás para entender el presente, ¿no? Yo diría que empezamos, justamente empiezas a decir qué es lo que significaba en la historia oficial, toda la esperanza en que se cargaba esa imagen de ese edificio de modernidad. Háblanos de eso un poquito más. Sí, pues creo que Tlatelolco representa el sueño de la modernidad de una manera que no se ve tanto en otros espacios. No significa que no haya existido en otros espacios esa misma intención de presentar un rostro moderno de México. Creo que a lo largo de la historia hay varios momentos en los que vamos a ver que eso sucede y cobra distintos sentidos a partir de cada proyecto de gobierno, ¿no? Pero creo que Tlatelolco sin duda fue el símbolo de la modernidad y se ha convertido en la ruina de esa modernidad también, lo cual lo hace muy, muy interesante porque hay muchos otros espacios que se hicieron en esos mismos años y que no tienen tanto esa cualidad de ruina, ¿no? Porque eso precisamente tiene que ver pues, con lo que sucedería en el sismo. Creo que para entender eso hay que entender qué era México cuando se hace Tlatelolco y cuáles eran las ambiciones de ese proyecto.
Tlatelolco se empieza a construir en 1959, se concluye en 1964 y era pues el gran proyecto urbano arquitectónico no solo de la Ciudad de México, sino yo me atrevería a decir que del país, simplemente por sus dimensiones. Era un proyecto absolutamente ambicioso. Estamos hablando de una unidad multifamiliar que se está construyendo al mismo tiempo que Le Corbusier, Edward Jeanneret, el creador del concepto del multifamiliar, está construyendo su unidad más famosa, que es la unidad Marsella, y esta unidad es mucho más grande que lo que estaba planteando Le Corbusier, que ya de por sí era de dimensiones monumentales. Entonces, representa esa pujanza económica que México estaba atravesando en esos momentos, y precisamente todo lo que se empezaba a gestar en la idea de una nación que está empezando a tener una mayor presencia internacional. Por supuesto, venían los Juegos Olímpicos, ¿no? Que los Juegos Olímpicos mexicanos de 1968 fueron los primeros de Latinoamérica. Entonces, no era poca cosa, ¿no? Era la primera ciudad, digamos, como no occidental, en un sentido como de Europa, Estados Unidos, demás, que estaba recibiendo los Juegos Olímpicos. Entonces había como esa expectativa de un país que está empezando a mostrarse al mundo. Entonces, por supuesto, quería mostrar un rostro moderno. El tema económico es también fundamental. Tlatelolco se hace dentro de lo que podríamos llamar el milagro mexicano. El milagro mexicano fue el periodo de mayor auge económico por el que se ha pasado en la época moderna de México. Y básicamente es un momento en el que México se beneficia mucho económicamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es como en lo que empieza. Entonces, el milagro mexicano como tal se ubica el inicio en el periodo presidencial de Miguel Alemán. Estamos hablando de 1946 a 1952, ¿no? Ese es el gobierno de Miguel Alemán. Y precisamente tiene que ver con el momento en el que México empieza a hacer unas relaciones comerciales más estrechas con Estados Unidos, a partir de que Estados Unidos pues está en guerra, todos los hombres están en el frente y entonces México se vuelve como el principal exportador, ¿no? Entonces México tiene una bonanza económica nunca antes vista. Se habla también de un periodo donde la vida en México cambia y cambia en muchos sentidos. Miguel Alemán se autodenomina como cachorro de la revolución, ¿no? Para quienes conocen de historia mexicana, en 1910 se inicia la Revolución, que es un movimiento para derrocar a un dictador, Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz había dado mucha importancia a la comunidad extranjera, ¿no? Porfirio Díaz había apoyado que vinieran empresas principalmente del Reino Unido, de Alemania, de Francia y de Estados Unidos a invertir en el país. Entonces, todas las grandes empresas eran extranjeras. Entonces, hay este malestar de que se está olvidando de los mexicanos. Entonces, la revolución también tiene una perspectiva muy nacionalista y eso también va a estar presente en estos proyectos como Tlatelolco, se va a seguir arrastrando a lo largo de todo el siglo XX. Pero bueno, digamos que está ese tema de la revolución muy presente, pero Miguel Alemán dice, a ver, nosotros ya no nos tocó pelear, ¿no? Nosotros ya no somos la generación de generales. Es el primer presidente después de la revolución que ya no es militar, ¿no? Que es un licenciado, es decir, es alguien que tiene carrera universitaria. Entonces, eso va a ser fundamental porque entonces vamos a ver también un cambio de pensamiento sobre cómo México se concibe a sí mismo, ¿no? Ya no quiere ser esa nación de caudillos, quiere ser ya una nación de instituciones. Entonces se van a hacer proyectos como Ciudad Universitaria, que es también un proyecto educativo, además de urbano y arquitectónico, y van a empezar a llegar los multifamiliares, en esta idea de que si ya somos modernos, pues vamos a vivir en edificios altos, ¿no? Queremos vivir en rascacielos, queremos vivir en unidades habitacionales que ya no son vecindades, ¿no? Que es como lo describe Carlos Monsiváis, era un México que se estaba planteando ya un proyecto sin vecindades, que era esta forma muy popular y tradicional de vivir en la ciudad. Era como ya vamos a vivir en un departamento que podrá sonar como algo muy tonto ahora, ¿no? Pero son departamentos que tienen closets, que tienen cocina integral, que tienen electrodomésticos. Todo eso era nuevo, eso no existía antes. Entonces, la vecindad para los que nos están oyendo, que no son mexicanos. Explica un poquito
la diferencia. Sí, la vecindad, pues normalmente, o bueno, muy a menudo, son antiguas casas que son abandonadas en la zona del centro histórico de la Ciudad de México, que digamos es la zona más antigua, o las colonias a su alrededor, son abandonadas por las familias adineradas que empiezan a mudarse a nuevos desarrollos inmobiliarios, a nuevas colonias, como lo llamamos aquí, neighborhood, ¿no? Sería como la palabra en inglés, o digamos como a nuevos suburbios, y empiezan a abandonar las grandes casonas del centro histórico y entonces estas se van dividiendo en pequeños departamentos. También se construían este tipo de viviendas que bueno, ahora ha habido, por cierto, mucha crítica sobre los proyectos de co-living como una especie de vecindad, ¿no? Son inmuebles con departamentos muy, muy pequeños, normalmente de una o dos habitaciones, una pequeña cocineta, es decir, muy, muy pequeño, y son normalmente para una clase obrera, popular, clase trabajadora. Entonces la idea de estos proyectos como Tlatelolco era eliminar ese sistema de vivienda para imponer una nueva forma de vida en la que, bajo la idea de que los obreros y trabajadores tuvieran un espacio digno donde vivir, se iba entonces a destruir todas esas zonas de vecindades para construir estos modernos edificios en su lugar que tuvieran todos los servicios, ¿no? Tlatelolco en ese sentido es una unidad habitacional como las hay aquí en China, ¿no? Como decimos aquí en México, donde hay torres de departamentos que en las plantas bajas tienen comercios, tienen servicios. Tlatelolco se vendía como una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Porque uno podía vivir ahí y realmente solo salir a trabajar o ni siquiera, ¿no? Porque también ahí había oficinas de gobierno, había 6 hospitales y clínicas, 4 teatros, un cine, había escuela, ¿no? Todavía existen, una primaria, una secundaria, una especie de preparatoria técnica, una vocacional. Entonces había todos los servicios y era una forma moderna de vivir. Incluso si vemos los anuncios de periódico de cuando se estaban vendiendo los departamentos de Tlatelolco, es muy, muy interesante verlos porque también ya estaba el proyecto del metro. Entonces te ponían ahí una imagen de tu departamento, el metro, y decía, con el metro hasta la puerta de tu casa, ¿no? Entonces era justo toda esta idea de ya somos modernos, y entonces ahora ya no nos vamos a mover en tranvía, ya no vamos a vivir en vecindades, en espacios hacinados, viejos, ¿no? Esta idea de lo patrimonial, por supuesto, no existía. Entonces una casa antigua era una casa vieja, ¿no? Entonces ya no vamos a vivir en casas viejas, vamos a vivir en modernos departamentos con pisos de parquet, con conexión a televisión y nos vamos a mover en metro por la ciudad. Entonces representa eso, todo ese sueño, todo ese ideal de lo que significaba ser una nación moderna. Pero como el gobierno en turno seguía siendo un gobierno emanado del proyecto de la revolución, aunque Miguel Alemán décadas antes ya había hecho este corte, es decir, ya somos una nación pujante, ya no somos generales, somos los cachorros de la revolución, siguen siendo herederos de la revolución, ¿no? Entonces, todavía está esta idea de un proyecto nacionalista. Entonces, la idea de que se hiciera la unidad habitacional y el proyecto urbano más ambicioso de todo México ahí, tenía que ver también con una idea de que este proyecto moderno estuviera anclado en la historia y la tradición de México. Entonces se hace en un lugar donde hay un sitio arqueológico y una iglesia colonial, en esta idea de que sea un espacio que representa lo que México es hoy y sus tradiciones. Y entonces así se forma lo que llamamos la Plaza de las Tres Culturas. Esa plaza se hace no tanto, o digamos el nombre no es tanto por la unidad habitacional, sino por otro edificio moderno que fue también muy importante, que era la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, un proyecto de Pedro Ramírez Vázquez, mientras que la unidad habitacional es de Mario Pani. Entonces, en la Plaza de las Tres Culturas, cuando uno va ahí, es muy impresionante precisamente lo que te decía de la superposición de capas históricas, ¿no? Tienes el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores de un lado, al lado de la iglesia y el colegio fundados en el siglo XVI, las ruinas arqueológicas de lo que fue el pueblo de Tlatelolco, que si quieres ahorita podemos hablar un poco de eso, y el edificio Chihuahua, que ya es como uno de los edificios principales de la unidad habitacional. Entonces las tres culturas pues son eso, son el México prehispánico, el México colonial y el México moderno. Entonces el México moderno es un poco como el desenlace natural de esa tradición histórica que venimos arrastrando
desde tiempos prehispánicos. Entonces, digamos, eso es más o menos lo que representa Tlatelolco en su momento. Y bueno, para la gente era de verdad un sueño vivir ahí. Era una ilusión increíble vivir en una unidad habitacional y más en Tlatelolco, porque por sus dimensiones, por su importancia con esta relación con los monumentos históricos, pues era mucho más trascendente, digamos, que otras unidades habitacionales. También creo que es importante decir que, como les comentaba, en esta idea de eliminar las vecindades, lo que se hace ahí, que es un tema también muy interesante a analizar sobre el caso de Tlatelolco, es la destrucción de las colonias que existían ahí y de lo que ahí estaba. Cuando Mario Pani describe lo que va a hacer en Tlatelolco como arquitecto, como urbanista, dice que su plan es eliminar el cinturón de tuburios que rodea el centro histórico. Y esa palabra es muy, muy dura, ¿no? Porque es una palabra muy despectiva para hablar de una zona popular, de una zona marginada, es decir, de una zona de pobreza. Porque eso sí era algo que marcaba mucho esa zona, eran los patios ferroviarios de la estación de ferrocarril de Buenavista y por lo tanto era una zona donde también se habían hecho muchas casas en condiciones muy precarias de quienes trabajaban en los ferrocarriles. Uh-huh. Entonces, y justamente, entonces tenemos otro ejemplo de cómo en un espacio, cómo hay que tumbar lo que había antes para crear lo nuevo, ¿no? Exactamente, sí, que va a ser frecuente en la Ciudad de México, sí. Va a ser frecuente en el mismo lugar de Tlatelolco, ¿no? Entonces, ¿en qué año tenemos los primeros habitantes comprando sus casas ahí en esa torre? ¿En qué año estamos ahora? En los años 60, se inaugura en noviembre del 64. Entonces, en ese momento ya se están vendiendo los primeros departamentos y la gente pues sí se vuelca a vivir ahí, ¿no? Algo que también es importante mencionar es que tampoco es que fuera abierto a todos. Se vendía para trabajadores del Estado, ¿no? Se vendía a través del ISSSTE, que es bueno, en ese momento perdón, se me fue ahora, no se llamaba ISSSTE, pero bueno, el equivalente, ¿no? Uh-huh. Era un proyecto de Banobras, que era, pues, digamos, el banco como nacional que hacía ese tipo daba los créditos, ¿no? Para que uno pudiera comprar su departamento ahí. Pero bueno, incluso hay una película que narra esto muy bien, que es una película muy mala en cuanto a trama y demás, pero es interesante, se llama Los Novios, con Silvia Pinal y Julio Alemán. Pueden buscarla, estoy segura que por ahí les aparecerá. Y ahí precisamente narra eso, ¿no? Es una pareja de novios que se va a casar y se van a mudar como recién casados a un departamento de Tlatelolco, precisamente en el edificio Chihuahua, que es un edificio importante, no solo por ser el edificio más visible en esta Plaza de las Tres Culturas de la unidad habitacional, sino que también es el edificio donde sucede la matanza de 1968, que es ese primer momento en el que este sueño de modernidad se resquebraja ahí. Cuéntanos un poquito de eso, entonces. Claro, hubo un movimiento estudiantil, también para quienes no nos ven desde México, un movimiento estudiantil en 1968. Es un poco complicado de explicar, pero bueno, empieza en el Instituto Politécnico Nacional, se suma a la Universidad Nacional Autónoma de México, y básicamente a partir de una represión contra estudiantes empieza a haber pues ciertas demandas, ¿no? Contra los presos políticos, la desaparición del cuerpo de granaderos, que es una policía, digamos, como muy de confrontación. Serían digamos, una fuerza policial que básicamente reprime las marchas, las protestas, ¿no? Entonces, a raíz de que se empieza a reprimir también a los alumnos, pues este tema de las protestas va escalando. México se preparaba además para los Juegos Olímpicos, ¿no? Los Juegos Olímpicos son octubre, se inauguran el 12 de octubre del 68, la matanza se da el 2 de octubre del 68. Entonces, el gobierno de México está muy preocupado de que en el mundo vean que hay una inestabilidad política en México, ¿no? Entonces, otra vez tenemos preocupación por cierta proyección de una imagen de exactamente, cierta obsesión por mantener cierta imagen, cierta narrativa acerca de qué es México.
¿no? Exacto, y de hecho por eso también es bien simbólico Tlatelolco, porque no hay que olvidar que ahí está la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Entonces justo Tlatelolco se había vuelto como este símbolo de lo que México tenía que representar al exterior, y también eso lo hace muy importante para lo que va a suceder con el movimiento estudiantil y la matanza, ¿no? Entonces lo que sucede ahí es que, bueno, empieza a haber como esta escalada, ¿no? Entre las protestas, entre los enfrentamientos, pero en realidad las protestas eran pacíficas, ¿no? Hubo marchas a lo largo y ancho de la ciudad, en las principales avenidas. Hubo en algún momento también una marcha de silencio, porque cuando el gobierno empieza a ser crítico de las protestas estudiantiles, como un grupo que está ahí vociferando, ¿no? De manera, pues, digamos, sin fundamento. Entonces los estudiantes deciden hacer, digamos, la marcha previa a la de la matanza, deciden hacer una marcha en completo silencio, ¿no? Y muchas estrategias, hay gráfica muy interesante que se hace, es un tema interesantísimo, los carteles, los folletos, todo lo que se está produciendo en cuanto a imágenes de protesta es muy interesante en ese momento. Entonces es un movimiento que va creciendo. Y el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, quien está en ese momento en la presidencia, decide básicamente asesinar a los alumnos que se están manifestando el 2 de octubre en Tlatelolco. Una de estas marchas, como te digo, estaba la del silencio, que fue por Reforma. Otra marcha deciden que el punto de reunión va a ser Tlatelolco, esto por diversas razones, pero una de ellas es también por la magnitud del espacio de esta Plaza Las Tres Culturas, pero también ciertamente por lo que representa Tlatelolco en ese momento como la unidad habitacional más importante, como te decía, lo que Carlos Monsiváis llamó la utopía del México sin vecindades y esta cara internacional. Se me olvidó darles algunos datos para que dimensionen lo que es Tlatelolco, pero hay, para que se den una idea, 11.916 departamentos, 102 edificios. Es una cosa realmente muy monumental, ¿no? Entonces, se hace una marcha que termina ahí. Desde uno de los como balcones que tiene el edificio Chihuahua están los líderes del movimiento estudiantil dando un mensaje y en ese momento hay una ráfaga de uno de los edificios de la torre de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque claro, esa era una oficina de gobierno. Entonces desde ahí hay una ráfaga, hay un helicóptero y empiezan a disparar contra militares que están ya a las afueras de la plaza y los militares hacen una entrada a la plaza. Son muy impresionantes las imágenes. Podemos ver, por ejemplo, cómo los tanques iban sobre los basamentos piramidales del sitio arqueológico prehispánico hacia la plaza y pues básicamente comienzan a disparar contra los estudiantes que están todos congregados ahí. Y por la forma que tiene la Plaza Las Tres Culturas y la forma que tiene la unidad habitacional, pues es casi imposible salir de ahí rápido, ¿no? Hay como pequeños paseos peatonales entre los edificios, pero en realidad es muy difícil salir en una situación así. Entonces los estudiantes quedan completamente rodeados por militares. Estas ráfagas y estos primeros disparos resulta que eran halcones posicionados por el gobierno en los edificios para incitar esta confrontación, ¿no? Porque entonces el ejército tenía, pues por supuesto, digamos, la justificación de que los estudiantes les dispararon primero. Eso se sabe ya que no sucedió, pero básicamente era una intención de un gobierno muy autoritario de querer reprimir algo que para ellos estaba poniendo en entredicho la imagen de México ante el mundo en el momento en el que estaban ya empezando a llegar todas las delegaciones de los Juegos Olímpicos. Uh-huh, uh-huh. Y después de ese acontecimiento, los militares salen básicamente con impunidad, ¿no? Hasta hoy día. Sí. Sí, en realidad es un tema que durante mucho tiempo no se pudo investigar. Comienza a partir de eso un momento de mucha persecución política a toda la oposición que empieza a surgir a partir de este hecho. Hay otra matanza de estudiantes al poco tiempo, ahora con Luis Echeverría como presidente. Luis Echeverría era
el secretario de Gobernación en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces él se convierte en presidente, sería algo así como Home Secretary, ¿no? El secretario de gobierno. Y se vuelve entonces él el presidente. Se dice que él fue realmente quien dio las órdenes y quien hizo toda la estrategia para la matanza de los estudiantes. En 1971 vuelve a haber otro enfrentamiento así, en lo que se conoce como el Halconazo, otra protesta de estudiantes que fue reprimida por su gobierno, donde pues abren fuego contra los manifestantes. Entonces va a empezar un periodo de mucha persecución política. Lo que es interesante es que, bueno, este hecho, por supuesto, va a marcar la vida de Tlatelolco. Es un espacio que uno no puede ir ya, a partir de ese momento, hay como un antes y un después, ¿no? No puedes ir ahí sin pensar en eso y sin sentir toda esa carga de lo que sucedió ahí. Es algo que incluso, pues, por supuesto, marcó también las vidas de los vecinos que viven en Tlatelolco, la gente que vive en esos departamentos, en esos edificios, que vio ese horror frente a sus ojos sin poder hacer absolutamente nada, ¿no? Modificó también mucho el espacio. A partir de ese momento se empiezan a poner rejas, a hacer cercos, para tratar de contener un poco la situación ahí, para evitar que pueda haber otras situaciones de este tipo en el futuro, ¿no? Hay un poco como un repliegue de los vecinos de Tlatelolco, de querer como cerrarse y aislarse un poco a través de estas estrategias como físicas, ¿no? Hablando precisamente sobre el espacio. Uno va ahí y lo que antes eran corredores que uno podía atravesar libremente de un lado a otro de un edificio, de pronto tiene rejas, ¿no? Hay como esos cambios que hablan de, pues, una comunidad que se siente violentada, ¿no? Y violentada por el Estado, que creo que eso es como la situación más grave de lo que vemos en Tlatelolco. Y lo interesante es que ahí entonces empezamos a ver la configuración de Tlatelolco también como un lugar de memoria, como esos lugares donde, digamos, se hace palpable la memoria colectiva de una comunidad, y en este caso sería pues no solo la Ciudad de México, sino de todo el país, ¿no? Porque ese hecho marcó mucho de lo que sucedería socialmente y políticamente a partir de ese momento. Y regresando al tema de las capas, de la historia, las simultaneidades, del palimpsesto, pues hay que remitirnos directamente a lo que había sucedido antes. En Tlatelolco se da una de las matanzas más importantes de la conquista de los españoles. Es la matanza de Tlatelolco, donde la que marca ya el fin del imperio mexica, del imperio azteca, y la caída de Tenochtitlán, ¿no? Ahora que mencionamos a Octavio Paz, él tiene un poema que dedicó a la Olimpiada, y precisamente a esto que sucedió de 10 días antes de esta gran fiesta de naciones en el país, se hace esta matanza para reprimir a los estudiantes, y tiene ahí unas líneas que me parecen, unos versos, me parecen muy interesantes, que dice: los empleados municipales lavan la sangre en la plaza de los sacrificios. Y ahí justo nos habla de esta casi como vocación que tiene Tlatelolco para ese tema, lastimosamente, ¿no? Porque es un espacio, la verdad, muy, muy bonito y entiendo que es un muy buen lugar para vivir. Pero tienes la matanza en la conquista, ¿no? En 1521, y luego tienes la matanza de estudiantes en exactamente el mismo lugar en 1968. Entonces pareciera como que el lugar tiene su propia memoria, ¿no? Como que atrae, es un imán para este tipo de situaciones, y es algo que se vuelve a vivir en 1985, cuando con un sismo importante en la historia de México, se derrumba el edificio Nuevo León. Y entonces ahí nuevamente vemos este tema de cómo la sangre mancha el espacio de Tlatelolco. Y luego tenemos también, con la memoria siempre tenemos la pregunta de qué es lo que se habla, qué es lo que se vive, qué es lo que no se puede hablar, ¿no? Qué tanto se puede hablar de la matanza estudiantil, qué tanto se habla o se reconoce lo que pasó ahí con Hernán Cortés en el siglo XVI, ¿no? Entonces, ahora, llevándonos al 85 con el sismo, háblanos, ¿qué pasa entre el 68 y luego 85? ¿Cómo es la vivencia ahí? O sea, porque aquí es donde entra
cada vez más el tema de la colectividad, ¿no? De la gente que está Sí, viviendo ahí. sí. Sí, yo creo que el 68 marca como el inicio de la ruina, como decíamos, de ese sueño modernidad, pero el 85 termina por sepultarlo. Como bien dices, ahí nuevamente lo que vamos a ver es el tema del Estado, lo que el Estado hace y no hace, lo que permite y no permite, lo que se habla y lo que no se dice. Porque claro, como decíamos, en el 68 se detona una persecución política en la que por supuesto no se puede hablar del tema, mucho menos investigarlo. Todavía al día de hoy es un tema complejo, los archivos no son de dominio público. Eh, Hubo mucha obstaculización, hay que decirlo, realmente sí hubo mucha obstaculización de los investigadores que estaban tratando de esclarecer todos esos temas, simplemente no se permitía. En el 85 lo que sucede, pues por supuesto ya no es un ataque directo del gobierno, ¿no? Ya no es una represión del gobierno como lo fue el 68, pero sí hubo un vacío del Estado. Lo que sucede en el 85 es que el gobierno mexicano, el presidente Miguel de la Madrid, se tarda mucho en reaccionar a la tragedia. Entonces la gente se siente desamparada por el Estado. Y por eso también el 85 es un momento tan importante en la memoria de México y que nuevamente se cristaliza en Tlatelolco, ¿no? Hablando de estos lugares de memoria. Eh, Ambas cosas, la matanza de estudiantes del 78 y las muertes trágicas del sismo, van a llevar al surgimiento de la sociedad civil mexicana. El 68 en un tema más de militancia y activismo político, pero con el 85 nace propiamente este tema de la sociedad civil organizada, de asociaciones, de proyectos autogestivos, vecinales, ¿no? Gente que se une como comunidad. Ese es el momento donde va a surgir todo eso. Porque ante la falta de un Estado que sabe enfrentar la destrucción y la tragedia, la gente se organiza. Y entonces es la gente la que hace brigadas de rescate. Es la gente la que comienza a recaudar fondos, a procurar comida para quienes se han quedado sin casa, ¿no? A dar cobijo a todas esas personas, a abrir albergues, ¿no? Las escuelas se abren como albergues, escuelas privadas, no solo públicas, ¿no? Hay como toda esa iniciativa de la gente uniéndose ante un momento pues de absoluta destrucción, desasosiego, desolación, y el Estado está ausente. Entonces eso va a ser una de las cosas más importantes que va a suceder en ese momento, y también por eso es interesante ver a Tlatelolco como un lugar de memoria colectiva, ¿no? Porque creo que al final lo que resulta de estos dos acontecimientos trágicos que suceden ahí es precisamente un sentido de colectivo y de comunidad. Para dar contexto también a nuestros oyentes que nos conocen acerca del sismo del 85, danos unas cifras eh, para que tengan una idea de la magnitud, ¿no? Ajá, sí, sí. Bueno, un sismo realmente importante sucede el 19 de septiembre de 1985 a las 7:17 de la mañana y una magnitud de 8.1. Es un sismo realmente devastador. Eh, digamos, en el epicentro inicia a las 7:17, eso hay que decirlo. El impacto en la Ciudad de México es a las 7:19. Entonces, muchas veces la gente, la idea que tiene es que es a las 7:19, ¿no? Y eso es una hora que, hablando de memoria, quedó pues tatuada en la memoria colectiva de la Ciudad de México. Lo que sucede es que el epicentro es en Michoacán. Entonces, si bien la mayor destrucción sucede en la Ciudad de México, por un lado, por la magnitud de la Ciudad de México en sí misma, es una ciudad muy grande, entonces, claro, va a haber más muertes, más edificios caídos y demás en una ciudad de las dimensiones de la Ciudad de México. Pero también creo que hubo una tragedia muy fuerte aquí, precisamente por la forma en la que hubo una corrupción total en la construcción de muchos de estos proyectos urbanos como Tlatelolco, ¿no? Entonces, también en ese sentido, el espacio físico
y la arquitectura de Tlatelolco nuevamente lo vamos a ver convertido en un símbolo para la memoria mexicana, ¿no? Porque siendo un proyecto que se construyó por el Estado, pues se hizo tratando de cortar gastos donde fuera posible, ¿no? Cut corners, como lo diríamos en inglés. Entonces, se hace con materiales baratos, se hace con, digamos, cimentación dudosa, ¿no? Temas de estructura, hay muchas cuestiones ahí que son muy criticables y que lo han sido sobre cómo se construyó ese edificio y cómo representó finalmente la rapiña de la clase política, la corrupción, un Estado ineficiente para cumplir con las necesidades de la ciudadanía. Todo eso también se va a ver ahí representado en el proyecto arquitectónico de Tlatelolco. Entonces, lo que sucede, bueno, es por supuesto, muchos inmuebles se caen y en Tlatelolco en particular se cae el edificio Nuevo León, que va a ser el símbolo del sismo, no solo en la Ciudad de México, sino en el mundo, ¿no? La imagen del edificio Nuevo León devastado va a ser la portada de Time Magazine, ¿no? Entonces estamos hablando de finalmente cómo se vuelve pues casi como sinónimo de Tlatelolco el tema de la destrucción del sismo. Y bueno, lo que sucede más adelante es, por supuesto, pues tantas familias que son víctimas del sismo, tantos damnificados. Entonces se vuelve un problema que ya no es solo los días posteriores al sismo, sino es un tema que pues se vino arrastrando hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Mucha gente que se quedó sin vivienda y que el Estado fue incapaz de brindarles el apoyo que necesitaban. ¿Cuántas víctimas estamos hablando más o menos? Fíjate que el número es un poco difícil. Se habla pues de más o menos 250,000 personas que se quedaron sin casa. El número de muertos y heridos es muy difícil, también porque estamos hablando todavía de un momento en el que México está dominado por un solo partido político, que es el mismo partido que entró al poder con la revolución. Entonces había mucha opacidad en los números. La cifra oficial fue de 3,192, pero muchas organizaciones han hecho cálculos de alrededor de 20,000. Entonces es difícil dar un número preciso. Entonces, justo antes del sismo, ya en el 84, los vecinos estaban reclamando al gobierno por falta de mantener los edificios, como si pudieran predecir lo que iba a pasar, ¿no? Sí, eso es realmente tristísimo. En el 84 se había empezado a hacer, a través de un grupo vecinal, se había empezado a gestionar ya un apoyo para el mantenimiento, particularmente el Nuevo León, que es el edificio que se derrumba. Ya se sabía que tenía daño estructural y estaban un poco a la espera de que se iniciaran los trabajos de remodelación y reestructuración y fue cuando cayó el sismo. Entonces eso también le da como, pues lo convierte como una doble tragedia, ¿no? Porque sabemos que fue algo que se pudo haber evitado. Y justo como te digo, lo que sucede entonces nuevamente es que Tlatelolco se vuelve como sinónimo o símbolo de la tragedia, ¿no? Y entonces es como otra capa que se añade a eso. Y creo que eso es también muy interesante cuando hablamos de Tlatelolco, pues son como estas dos vías, ¿no? El tema de un Estado que se quiere mostrar fuerte, autoritario, ¿no? Fuerte políticamente, pero económicamente, por lo que implicó también la construcción de esos edificios, después el vacío o la represión de ese mismo Estado. Pero la otra moneda, la otra cara de la moneda, es esta otra parte de cómo se vuelve pues esta representación de la tragedia, cómo parece tener pues un imán que atrae ese tema, porque un tema que también hemos omitido en este recuento un poco de los momentos históricos de Tlatelolco es que también durante un tiempo fue un sitio que fue cárcel. El colegio del siglo XVI, que se funda en el colegio XVI por frailes franciscanos, es después una cárcel donde muchos
personajes importantes de la revolución fueron encarcelados. Entonces, nuevamente, ese tema de la represión del Estado, de la persecución política, está presente ahí. Y también algunos de los terrenos fueron utilizados como fosa común para los cadáveres de la revolución, cuando la revolución empieza a llegar a la capital en 1915, 14-15. Entonces, pues nuevamente, ¿no? Es ese tema, o bueno, esos dos temas, esos dos ejes que parecen marcar todo lo que sucede en Tlatelolco y que lo han convertido finalmente en este lugar de la memoria que es hoy. Uh-huh, uh-huh. La convivencia de la ausencia de la presencia, de lo que se habla, de lo que no se habla, de lo que intenta borrar, pero lo que permanece en el aire, ¿no? Entonces, llévanos cómo vamos justamente de un lugar después del sismo en 85, donde se empieza a crear esa cultura civil que nos describes, de los vecinos ya dándose cuenta que el gobierno va a seguir ausente, ¿no? Y que se tienen que proveer ellos mismos lo que necesitan en ese tiempo tan trágico, tan traumático, la verdad. ¿Cómo vamos de ahí a su gesto de retomar ese espacio y convertirlo en un espacio de vivencia que es el reloj de sol? ¿Cómo llegamos ahí y qué es lo que se transforma, qué es lo que termina siendo difícil de transformar o de borrar, ¿no? Cuéntanos un poco ese recorrido. Sí, yo creo que ese proceso es muy bonito. En principio, como te decía, el sismo marca el inicio de la sociedad civil, de las organizaciones, de las asociaciones, todo eso, no solo en Tlatelolco, sino en toda la Ciudad de México, ¿no? Y podremos hablar de que eso tiene olas que van impactando en otros estados del país. Pero el proceso de Tlatelolco es muy interesante y a mí me parece muy bonito porque la forma en la que se llenó ese vacío del Estado y la forma en la que los vecinos se reapropiaron de esos espacios fue a través del arte. Y creo que en eso Tlatelolco también tiene una lección muy importante que nos ha costado aprender en México. Es como el arte y estas estrategias culturales pueden ayudarnos a resarcir el tejido social. Lo que empieza a suceder en Tlatelolco es que es abandonado. Por un lado, es abandonado, digamos, porque la gente se va, ¿no? Pero también es abandonado como físicamente. Pasa por un tiempo en el que el deterioro de los edificios era realmente muy visible. Se demuelen muchos. Entonces, en el momento del sismo, digamos, el Nuevo León es el símbolo del sismo porque es el que se cae, ¿no? Es el que se derrumba. Pero se tienen que dinamitar muchos otros. Simplemente porque quedaron muy dañados. A algunos se les quitan pisos para que sean más ligeros. Otros, como el Chihuahua, se reestructuran, ¿no? Si uno ve fotos de cuando se inaugura Tlatelolco en el 64, la foto más famosa de Tlatelolco es el edificio de Chihuahua de esa época. Ahora la geometría que tenía la sucesión de ventanas es imposible verla hoy, ¿no? Está completamente atravesado por traves, por nuevos pilares de concreto y demás. Entonces, bueno, está ese proceso en el que se trata de más o menos reconstruir o reestructurar ese espacio, pero mucha gente se va porque pues ya no quieren vivir ahí, porque viven con el temor de que el siguiente sismo vaya a ser su edificio el que se cae, ¿no? Entonces, va a pasar por un tiempo en la década de los 80 y los 90, donde es un espacio pues peligroso. Muchos aviadores, que es como paracaidistas, que es como lo decimos en México, squatters, ¿no? Sería la palabra en inglés. Llegan muchos paracaidistas que invaden los departamentos. Entonces, digamos, va a bajar mucho la calidad de vida ahí. Pero comienza a haber distintos esfuerzos. Uno es el que encabeza Nicandro Puente, un artista plástico, de hacer murales en Tlatelolco, y de hacer murales no en esta idea de que va a llegar el gran artista a imponerle a la gente un mural, sino que él hace un trabajo comunitario junto con otros pintores que se unen a él en el proyecto, y entonces decide hacer murales donde la propia comunidad vecinal le ayude a pintarlos y sea parte de la obra.
Uno de los más interesantes es el que está en el centro deportivo, que precisamente habla de cómo Tlatelolco se reconstruye después del sismo. Pero hay muchos más, ¿no? Está el que se hizo también por el Teatro del IMSS, hay varios murales que se hacen en ese proyecto de Nicandro Puente. Y es la idea de volver a reintegrar a los vecinos en una vida social, comunitaria, en el espacio público de Tlatelolco a través de la pinta de murales. Y el otro proyecto, que es el que a mí me parece más interesante, es el reloj de sol, que en realidad es a lo que queríamos llegar después de toda esta vuelta histórica. Pero para poder llegar, me acuerdo cuando vivía en Argentina, un hombre en un café me dijo, para saber a dónde vas, tienes que volver para saber de dónde vienes. Claro, claro, Entonces, claro, claro. Sí, es todo. Y más cuando hablamos de estos espacios de yuxtaposiciones, de contrastes, de simultaneidades, como lo es Tlatelolco y la Ciudad de México, a veces es necesario contextualizar cada una de las piedras que uno ve ahí, ¿no? Entonces, se hace un reloj de sol, que también es una iniciativa vecinal y que para mí sería el primer antimonumento de la Ciudad de México, en el entendido de que es un monumento que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados a asumir como monumento, no es impuesto por el Estado. No es una estatua de algún gran personaje que el Estado decide poner en una parte de la ciudad, en una calle. Es un proyecto que surge de la comunidad y que también pues, tiene mucho que ver con los grupos artísticos que había en ese momento, que estaban trabajando también con zonas un poco marginadas de la Ciudad de México. Para quienes conocen la Ciudad de México, en la parte donde está el reloj de sol, que es donde estaba el edificio Nuevo León, a un ladito está una zona muy difícil, que es Tepito, es la Lagunilla, son barrios bravos de la Ciudad de México, ¿no? Barrios tradicionalmente bravos, tradicionalmente marginados, donde la gente vive en condiciones de mucha precariedad. Entonces, hay también un esfuerzo de los llamados grupos, ¿no? Grupos de artistas que están buscando intervenir el espacio público. Son también, por ejemplo, es la época de los primeros ejercicios como en arte urbano, en graffiti y demás por artistas. Y entonces que están tratando de llevar el arte a estas comunidades donde normalmente no llega, ¿no? Porque el arte, la cultura se queda siempre en circuitos como centrales de ciertos barrios de la ciudad. Entonces se hace el reloj de sol para tratar de darle un nuevo sentido al vacío que había dejado el edificio Nuevo León. Porque, ¿qué sucede? Se demuele, bueno, se cae una parte del edificio, se demuele lo que queda y queda ahí el espacio vacío, ¿no? Un lote baldío en medio de la calle. Entonces ahí se plantea hacer un reloj de sol que se pone en 1991 y que a mí me parece muy interesante como un monumento a la memoria. Es muy poético que hayan escogido un reloj, ¿no? Porque el reloj, por supuesto, pues te remite al tiempo, el tiempo a la memoria. Y queda inscrito además en el reloj, de cierta forma, la hora en la que sucede el sismo. Cuando nos paramos ahí en el reloj, pues vamos a ver los números y precisamente en las 7:19, que es cuando el sismo impacta en la Ciudad de México, se deja un trazo de una línea, ¿no? que te marca permanentemente que esa es la hora en la que sucedió la tragedia. A eso además se suma después, en 1995, una estela, que es también muy bonito porque a 10 años del sismo, nuevamente, no es el Estado el que hace una conmemoración a las víctimas, es la propia comunidad junto con un grupo de artistas que decide hacer ahí una estela donde queda la marca de la hora, ¿no? Entonces, si uno sigue, digamos, la línea de la hora, poco más adelante hay una estela donde ponen un fragmento de un poema de Nezahualcóyotl, que era un príncipe azteca, mexica, que habla precisamente sobre los sismos, ¿no? Como un recordatorio de esto es parte de nuestra historia. Los temblores, los terremotos siempre van a suceder, son parte de quienes somos. Entonces, como esta idea de no olvidar nunca a las víctimas de ese, pero tampoco olvidar que esto va a volver a suceder. Entonces, tampoco olvidar que la realidad mexicana siempre va a ser una realidad que está totalmente conectada con la tierra. No solamente es un reloj de sol. Está marcando el tiempo y también está marcando, es una intervención en el espacio cósmico.
Claro, y que además nos remite también a los procesos, por ejemplo, del campo, ¿no? A los procesos de siembra, de cultivo, de... Sí, tiene como toda esta parte, como digo, muy, muy poética que haya sido un reloj de sol, como bien señalas, que nos da también como muchos temas a reflexionar y precisamente en este verso de Nezahualcóyotl sobre, sobre cómo, pues cómo tiembla la tierra, pues también está de nuevo el tema de la historia de México, como esa carga desde lo prehispánico hasta tiempos modernos, como hay, por supuesto no puedo decir que la historia se repite, porque como historiadora sería muy mal que lo diga, mis colegas me criticarían, pero un poco como un tema cíclico, casi, ¿no? Y que nuevamente nos Literal, remite al sol, ¿no? literal. Y qué es lo que pasa el 19 de septiembre en 2017. Exactamente, exactamente. Es bien interesante que hayas mencionado eso. El hecho de que otro sismo devastador sucediera en esa misma fecha, Esa ¿no? misma. El mismo día, 2 horas, no sé, no 2 horas, varias horas después, a la una. Pero estamos hablando de, sí, este tema de cómo pareciera que el espacio, la tierra tiene memoria, ¿no? Eso creo que es fascinante. Eh, Vuelve a haber un sismo, como dices, en 2017, en esa misma fecha, y creo que no hemos terminado de aprender la lección de Tlatelolco, y creo que eso es lo más duro de esto. Por un lado, creo que no hemos aprendido, pues, lo que nos enseñó Tlatelolco, que si se construye mal, si las inmobiliarias son irresponsables, si solo se busca el lucro, eso va a tener un resultado devastador para nuestras ciudades, para nuestras calles, pero para los habitantes de las ciudades, ¿no? Pero también creo que no hemos terminado de aprender justo la lección, digamos, bonita de eso, o la lección más alentadora de eso, que es precisamente esta parte de cómo el arte nos puede ayudar a sanar esas heridas y qué es lo que sucedió en Tlatelolco. Si uno va hoy al sitio donde estaba el edificio Nuevo León, donde se hizo el reloj de sol, vamos a ver a gente que lo usa como parque, ¿no? Porque también hay que decir que el reloj de sol tiene una forma también como de teatro romano, ¿no? Es por supuesto redonda, pero tiene una estructura como de bancas que la rodean. Entonces, tiene también un poco esa función como de auditorio, teatro. La gente se sienta ahí, Cierto. toma el sol. Sí, sí, redondo. Eh, Toman el sol, se sientan a leer. Algunos incluso hasta practican con instrumentos ahí, los que son músicos, pasean a sus perros, andan en bici. Entonces se ha vuelto un espacio que realmente se ha sido reapropiado por los vecinos. Pasó de ser un lugar de tragedia a un lugar de disfrute y de goce para quienes viven ahí y quienes viven en la zona, porque también de estas otras colonias que te digo que son un poco difíciles, que están en condiciones más vulnerables, también se cruzan a usar esas áreas verdes que hay ahora en torno al reloj de sol. Entonces, creo que también eso es algo importante que hay que reconocer de este proyecto. Es como, sí, en estos sitios que pueden estar marcados por la tragedia, por el dolor de quienes ahí perdieron la vida, el arte puede sanarlos, el arte puede ayudarnos a reapropiarlos. Y creo que eso es algo que en los espacios que han quedado todavía hoy del sismo de 2017 nos hace falta encontrar esas estrategias en las que a través de un monumento o a través de una resignificación de ese espacio podamos tratar de sanar la herida de la tragedia que atravesamos. El proceso de recuperación y resignificación de espacios dolorosos dentro de Tlatelolco ha sido una constante y sigue siendo muy vigente hoy en día. A unos pasos del reloj de sol, hay otro espacio que también rinde homenaje y busca resarcir el tejido social de esta comunidad ante las víctimas del sismo del 85. Por un lado, de las pérdidas humanas, como es el reloj de sol, pero por otro lado también de la pérdida de espacios públicos que sufrió también en la unidad habitacional Tlatelolco. Está el huerto urbano, en el que a través de una iniciativa vecinal y de la asociación civil busca resarcir, volver a unir a esta comunidad en torno a una actividad en la que se construye, se siembra, se cosecha y así tratar de recuperar los espacios de Tlatelolco para los vecinos. Me pregunto, para ir cerrando, me pregunto, cuando hablas de antimonumento y cuando hablas de la posibilidad del arte de sanar esas heridas, me pregunto qué tanto es sanar, sino también una manera de reconocer que la vida tiene que seguir. O sea, que no hay que olvidar
y tampoco haya una manera perfecta de conmemorar. Hay que vivir. La vida Sí. sigue adelante y la realidad mexicana es que en esos espacios se va acumulando más vivencia, más convivencia, ¿no? Y a lo mejor la lección de todo eso, y eso me pregunto, vimos en el 2017 cómo las comunidades de nuevo salieron a la calle a Sí. ayudarse, recaudaron fondos, de nuevo una ausencia del Estado. Me pregunto, ¿qué tanto se acuerda la comunidad de esas lecciones, de la convivencia que vienen después de esas tragedias? ¿No? Sí, fíjate que creo que hay una frase que se utiliza mucho en México, que es ni perdón ni olvido, ¿no? Precisamente a propósito de estas cosas que suceden, ¿no? Las represiones, hoy en día la violencia por la que atraviesa el país. Creo que eso sucede mucho en este tipo de espacios, ¿no? Y creo que esa también es la función de estos como antimonumentos, tanto el reloj de sol, que como te digo, para mí sería el primer antecedente, como los que han surgido en años más recientes contra los feminicidios, contra la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ¿no? De todas estas pues, situaciones que hablan de la violencia por la violencia que estamos viviendo hoy. Pero creo que también en este espacio de Tlatelolco sucede eso, ¿no? No se perdona lo que pasó, no se olvida, pero ciertamente creo que sí tienes razón en que hay esta idea de que se sigue adelante, ¿no? Pero siempre con esta idea detrás de no lo vamos a olvidar, no lo vamos a perdonar, sigue ahí, ha quedado un testimonio físico, tangible en el espacio público que nos lo recuerda, pero ese espacio es resignificado. Y creo que eso es lo que ha sucedido en Tlatelolco. Y que también hay que decirlo, pasa en la Plaza de las Tres Culturas. También ahí se puso una estela que recuerda a los estudiantes que fueron desaparecidos, ¿no? Que recuerda la desaparición forzada de algunos de los estudiantes que fueron líderes del movimiento. Hay ya una placa que recuerda también a quienes murieron en ese espacio a causa de la represión del gobierno. Entonces, creo que está eso, pero eso también convive con lo que dices, con la gente que escoge seguir viviendo ahí y seguir disfrutando el espacio. Entonces tú ves esa placa que te habla de un momento pues de violencia terrible ahí, pero ves también una niña en patines a las 5 de la tarde en la puesta del sol, ¿no? Con su perro. Ves a la gente usando ese espacio como vecinos, como habitantes de esa zona de la ciudad, disfrutándolo de verdad, apropiándose de él nuevamente. Y creo que eso es muy interesante en el caso de Tlatelolco. Es un lugar que ha logrado un poco como renacer de las cenizas, ¿no? Haciendo como una alusión un Sí. poco, un poco cursi quizá, pero bueno, es un poco eso, ¿no? Es lo que ha sucedido con Tlatelolco, que es una comunidad que a pesar de tantos golpes ha sabido seguir adelante. Y eso creo que es muy interesante, como son cosas que se jugaron en el espacio público y que siguen estando presentes ahí. Ujú. Y lo último que preguntaría es también cuáles son, qué se aprendieron a través de utilizar el arte justamente como el recurso antimonumental. Me gusta mucho esa frase que utilizaste, ¿no? Em, eh, Cuando yo escucho eso, escucho antimonumento, es decir, anti-cierre, no se puede cerrar, ¿no? No se puede curar totalmente, ¿no? Mm, El reloj se queda abierto, que la gente atraviesa caminando, ¿no? Como que no tiene límites. Es ujú, el ujú. opuesto, es el inverso de esos estudiantes ahí atrapados, de esa gente ahí atrapado en los escombros, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué es lo que, para ir cerrando, qué es lo que justamente el arte nos da? Me pregunto si es a lo mejor la falta de necesidad de respuestas o de narrativas únicas, no sé, ¿qué Sí. para ti, por qué al final fue el arte o fueron los artistas los que llegaron a, no sé, regalar el espacio de nuevo a la comunidad y de tomar a la comunidad de la mano para decir, eso es lo que podría significar seguir viviendo en ese espacio?
Sí, yo creo que justo lo que dices es fundamental. Ante un estado autoritario y represivo, el arte puede ser un gran bálsamo, porque el arte lo que permite es la multiplicidad de ideas. Es pues la idea de que uno puede disentir, ¿no? Podemos no estar de acuerdo y no pasa nada. Podemos tener distintas perspectivas sobre una misma cosa. Podemos tener distintas formas de abordar un problema, ¿no? Y eso está bien. El debate y la discusión es parte de lo que el arte incita y fomenta. Entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que es una forma de recuperar esa libertad de poder pensar distinto. Y que es algo que en el caso de la matanza de estudiantes quedó claro que el Estado no permitía, ¿no? Hay una frase muy interesante de quien era rector de la universidad en ese momento, Javier Barrosierra, que dice nos atacan, ¿no? a la universidad porque discrepamos, se viva la discrepancia. Y sí, viva la discrepancia, y eso es lo que el arte te permite, que la discrepancia exista. Y creo que eso es una de las razones por las que el arte ha servido para sanar a las heridas de esa comunidad y que ha permitido que haya una resignificación de esos espacios. Es que pues el arte te abre a todo eso, ¿no? A que tengas distintos puntos de vista sobre una misma cosa y que tengas como la posibilidad de expresarlos, que eso también es importante y que es una de las cosas que ahí no se permitió y no se vio en tantas ocasiones. Y vivir las multiplicidades, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Sí, y convivir en ellas, ¿no? Que es pensando en un espacio que ha devenido en eso, un espacio de convivencia, pues uno convive ahí a partir de tener distintas experiencias y de tener distintos puntos de vista y la convivencia es posible frente a esa diferencia. Y justo lo que parece que ese antimonumento, como lo llamas, eh, permite no pensar en un antes y un después o un pasado, olvido, memoria, esas binarias, ¿no? Sino en un presente dinámico, que siempre está cambiando, que siempre es el pasado y el futuro y el presente todo a la vez. Sí, sí, y creo que eso también es bien interesante de que hayan hecho un reloj ahí, ¿no? Justo creo que es esto de no acaba, ¿no? No acaba y termina siendo casi como una espiral en la que, digamos, es una mirada al futuro, ¿no? Porque lo que ofrece ese reloj de sol cuando se pone ahí es la posibilidad de habitar ese espacio de otra forma, de ahí en adelante, ¿no? Pero a la vez es una invitación a no olvidar. Entonces conviven, como bien dice, los dos tiempos en uno solo. La nueva vocación del espacio como un espacio para el uso de los vecinos, un espacio recreativo, y la conmemoración del hecho trágico que ahí sucedió. Y esas dos cosas suceden al mismo tiempo y creo que eso es lo que lo hace un espacio muy interesante dentro de la Ciudad de México. Pensando en lo simbólico de este reloj, me quedé pensando justo en Borges, en Ruinas Circulares, ¿no? Y que es un escritor que justamente, si Paz dice que son los escritores que nos hablan del presente, parece que Borges, aunque no es mexicano, no fue mexicano, pudiera haberlo sido por su intuición del colapso de tiempo. Y tiene una frase que me encanta, que me quedé pensando mucho en preparación para nuestra conversación, que dice que importa el tiempo sucesivo si en él hubo una plenitud, una éxtasis, una tarde. ¿No? Sí, 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 sí. Es que creo que eso es algo que sucede pues en ciudades como esta, ¿no? Y por eso también, bueno, yo los invitaría mucho a leer a Schlegel, que precisamente habla de eso, cómo pues en un solo espacio uno puede ver distintos tiempos. Entonces, pues un poco la imposibilidad de hablar de una ciudad o de hablar del espacio público, de hablar de una calle, sin hablar de esas yuxtaposiciones y esas simultaneidades. La idea de que la historia, el tiempo, sucede solo en una cronología lineal, pues se resquebraja cuando estás frente a un espacio así, donde todo está sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Que es un poco como dices, la evocación que nos hace Borges, ¿no?
Ujú. Creo que, y creo que es algo que los historiadores también tenemos que plantearnos, ¿no? Dejar de pensar en narrar un acontecimiento como un hecho lineal en el que una cosa sucede después de la otra, porque el espacio en el que sucede eso, pues finalmente nos habla de muchas cosas a la vez, y también yo me atrevería a decir a que nos condiciona, ¿no? Que sería una pregunta también interesante. ¿Cómo hay ciertos espacios que, regresando al tema de Tlatelolco, ahí pareciera ser el caso, que ese espacio tiene ya como una predisposición a algo y condiciona todos los acontecimientos que ahí van a suceder, ¿no? Como el espacio que habitas, pues finalmente te va orillando a ser de cierta forma y actuar de cierta forma. Ujú, ujú. Bien, creo que ahí podemos terminar. Gracias. Muchas gracias, Eliana. Se me hizo muy, muy interesante también tus intervenciones.